Vamos a orar. Señor amado, te damos la gracia, bendito Dios, un día más, porque nos da la fuerza, Señor, para levantarnos y para hacer todas las cosas, Señor, en tu nombre, para la gloria y honra tuya, Señor. Bendícenos esta noche, Señor Todopoderoso, abre nuestra mente y nuestro entendimiento, Padre. Bendice al profesor Juan, Señor, al pastor Juan. Dale, bendito Dios, de tu palabra, Señor, y que podamos entender, Señor, discernir tu palabra y asimilarla, Señor. Padre Santo, te rogamos que traigas con bien a los que están viniendo, Señor, y guardes a los que no puedan venir, Señor. Y bendito Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Investigar un poco acerca del pecado imperdonable. Sí. Vamos a escuchar qué es lo que han encontrado. Bueno, yo básicamente lo que entendí es que el pecado imperdonable es el rechazo a la salvación. ¿No? En Lucas 3, 27, 28, ¿sí? O 28, 29, pero el versículo dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. Entonces hablaba de cuando Jesús, de cuando echaban los demonios y tal, entonces decían que por Belcebú, ¿no? Entonces estaban negando al Espíritu Santo. ¿Sí? Y es decir, están rechazando que, exacto. Más o menos eso fue lo que entendí. Bueno, a mí me parece que se refiere más bien a una negación específica al Espíritu Santo. O sea, porque negar la salvación implicaría también a la persona de Jesucristo y a su redención, ¿no?, que tenemos por gracia a través de él. Entonces, yo en este versículo me parece interpretar que es más bien que hablan de cuando él dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿No? O sea, ¿cómo el espíritu puede, si era de Belcebú que era de Satanás, echar al mismo Satanás? Porque dice, no puede ser que un reino esté dividido, ¿no? Como dice después, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, yo he entendido que es más bien una acción en contra de la persona específica del Espíritu Santo. O sea, que podemos negar el poder que tenga en nosotros, el poder que tenga para hacer todas las operaciones generales y particulares, o no aceptar algunas cosas porque a nosotros no las entendemos, o simplemente nos resistimos, ¿no? Yo lo he entendido así. Bueno, leyendo un bueno. ¿Quiero algo? ¿Sí? Bueno, yo leyendo un poco, estaba hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu, era sobre el negar que la obra que se está haciendo es del Señor. El negar claramente, sabiendo que es la obra del Señor, se niega que es tal, ¿no? Entonces eso sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra la obra del Señor, sabiendo, no es que tal vez no lo supo, no sabiendo, siendo consciente que es la obra del Señor que se está avanzando y lo niegan, eso es la blasfemia contra el Señor. Vale. Entonces, negar conscientemente. ¿Alguien más? ¿Qué es la blasfemia contra el que es el pecado imperdonable? Bueno, yo también había visto el atribuir las características e influencia que tiene el Espíritu Santo a espíritus que son de este mundo. Entonces esa injuria pues también es blasfemia. Sí, es una blasfemia. Pero sería imperdonable, sería pecado imperdonable. Porque da la impresión que es así, ¿no? Que en Sí, es la renuncia, ¿no? Es el negar
llegar al Espíritu Santo, ¿no? Y lo que significa. Y hay otra cosa que leí yo, que dice que no confesar un pecado. No confesar un pecado es imperdonable, porque si no lo confiesa no se perdona. ¿Entiendes? Entonces eso también es un pecado imperdonable. ¿Ya? Si no se confiesa el pecado, pues ¿cómo lo van a perdonar? Bueno, yo quiero sacar algo de aquí, pero no sé por qué no se puede. No lo reconozco. No, este está enchufado. Tiene ahí alguna conexión que no está. No debe reconocer. Es que depende de la calidad de. Si tiene alta calidad, no te lo hará. Tiene que ser de baja calidad, de imagen. ¿Porque esto es imagen o es archivo? Es archivo. ¿Es archivo? No, pues tendría que reconocerlo. ¿No lo puedes poner en el ordenador? No, porque lo pongo solamente archivo. Es que no sé, Juan, no sé. Mira, que aquí no está puesto, hombre. Oye, yo Eso no es por la mala calidad del técnico. ¿Y quién es el técnico? Esta es la pregunta. ¿Soy yo el técnico? ¿Por qué soy yo? De momento estás ahí. Bueno, porque vosotros no lo atribuís, soy el técnico de esto, nada, ¿eh? Igual no. ¿Está buscando? Está buscándola, sí, bueno. Hablando de esto que estábamos hablando, yo creo que de lo que estamos hablando, yo creo que el pecado que realmente es imperdonable es el que se hace conscientemente contra el Espíritu Santo. O sea, atribuyéndole al diablo cosas del Espíritu Santo, pero conscientemente, ¿no? Yo creo que es ahí, ¿no? Por lo que yo he estado viendo, ¿no? A lo mejor discerniría un poco con lo que dice Carlos, de que si un pecado no te arrepientes, o sea, no lo confiesas, es imperdonable. Yo no estaría tan de acuerdo porque a veces haces pecados que no eres consciente de ello y no lo confiesas y por eso te vas a condenar. Pienso yo, ¿eh? Cuando hablamos de pecado imperdonable quiere decir que aunque yo tuviese conciencia de aquello y lo confesara, igual Dios no me perdonaría. Ese no. ¿Eso es? ¿Así es? Este contra el Espíritu Santo, sí, claro. Aunque yo tuviera conciencia. Aunque lo confesaras. Yo digo algo contra Dios o rechazo a Dios, ¿no? Pero más adelante me doy cuenta que he cometido una gravísima blasfemia contra el Espíritu de Dios, contra el Señor. Y entonces pido perdón por eso. Sí, que también. ¿Y Dios me perdonaría? Sí, pero yo creo que sí. Porque cuando lo hiciste no eras consciente. La prueba está en crucificarlo junto al Señor. Entonces tendríamos que entender lo imperdonable de otra manera. Tendríamos que entender lo imperdonable como lo que dijo Carlos. O sea, si tú no te acercas a buscar el perdón, o sea, tus actitudes en contra de Dios, tu rechazo de Dios, y todo lo que Dios hace, tú se lo atribuyes a lo que sea o al propio demonio, ¿no? Como no te acercas y buscas perdón a Dios, se hace imperdonable, porque no hay confesión, no hay arrepentimiento, y de alguna manera me estoy poniendo fuera de la gracia de Dios, ¿no? O sea, Siendo consciente, claro. Siendo consciente. Entonces, por ejemplo, bueno, primero Marco y luego, no sé por qué no lo... Sí. Vale, mira, bueno, lo que yo encontré fue que la blasfemia en el Antiguo Testamento era una cosa, era la acción de hablar en contra de Dios, que tenía un castigo, era la muerte. Luego en el Nuevo Testamento la blasfemia tiene atribuir a hechos a Satanás y quitarle la autoridad o el poder al Señor. El Señor Jesucristo realmente muere por ese cargo, porque lo llevan por blasfemia, ¿no? Entonces se dice en ese momento que el no aceptar al Señor Jesucristo es un pecado imperdonable. Tú mismo te estás haciendo imperdonable, ¿no? Porque no estás aceptando lo que el Señor hizo, el sacrificio que hizo el Señor. Pero no es contra sí el Espíritu Santo, no separemos, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, Jesús y Dios, es uno solo, ¿no? Entonces ese análisis del que hizo, si tú no aceptas al Señor como Señor Salvador, pues eres imperdonable realmente, no hay perdón para no aceptarlo, ¿no? Exacto. No podemos...
Sí, es que, ¿cuál sería el que tendríamos que poner? Ordenador, ¿no? Instalación, el ordenador, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Que no sé si lo reconoce, porque este ya es un poco más antiguo ese equipo, ¿no? ¿Este? Sí, este es más viejo ya que carajo. Entonces no lo reconoce. Miren, les leo una lectura que está en la página web. El pecado contra el Espíritu Santo. Dice, el tema del pecado contra el Espíritu Santo en la iglesia es poco hablado y estudiado. Al parecer, alrededor de este pecado hay cierta atmósfera de tabú. Hay un grupo de hermanos que prefieren no meterse en el tema porque ya el estudio del tema les da cierto temor. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos el tema del pecado contra el Espíritu Santo? Hay algunos textos en los evangelios sinópticos que nos dicen que todo pecado será perdonado a los hombres, pero no así el pecado contra el Espíritu Santo. Este es un pecado imperdonable. Está en Mateo, Marcos y Lucas. Para no pocos creyentes, estos textos son fuente de angustia y desesperación. Se sienten culpables de cosas que han hecho, tal vez en su vida antigua, y en más de una oportunidad se han preguntado, ¿habré pecado contra el Espíritu Santo? Es un temor que poco se conserva y si alguien se atreve a conversarlo con su pastor, la respuesta es sencilla. Si tú te preocupas por haber cometido este pecado, no lo has cometido. La preocupación es una indicación de que no lo han cometido. No obstante, los textos ya mencionados son parte de los evangelios y los que somos creyentes creemos que la Escritura es la palabra revelada de Dios. Por lo tanto, si lo queramos o no, debemos estudiar los textos. Por respeto a Dios, quien es el autor principal de la Escritura, y meditarlos para que tengamos claro lo que significan y lo que como creyentes no debemos hacer. Bueno, dice así. Tradicionalmente se relaciona el pecado contra el Espíritu Santo con endurecimiento y un rechazo total e intencional del Evangelio. Se trata de personas que escuchan el Evangelio, lo entienden, pero que a pesar de todo lo rechazan y dicen que no. Es la opinión de Louis Berkhoff en su teología sistemática, donde hace la siguiente definición. Esa es la más clásica, la definición es esta. El pecado consiste en el consciente, malicioso y voluntario rechazamiento y blasfemia en contra de la evidencia y la convicción del testimonio del Espíritu Santo con respecto a la gracia de Dios en Cristo, atribuyéndolo contra toda evidencia y convicción al principio de las tinieblas, bajo el impulso de odio y de enemistad. Y Berkhoff agrega, el pecado mismo no consiste en dudar la verdad, ni en simplemente negarla, sino en contradecirla. No se trata de un pecado general, sino de hablar en contra del Espíritu Santo. Pero aún así, la inquietud queda y las preguntas también. Si nos fijamos en la definición que da, surgen muchas interrogantes. ¿Qué es endurecimiento y rechazo? ¿Qué se entiende por un voluntario rechazo a la presencia y convicción del Espíritu Santo? Para poder rechazarlo, entonces hay que haberlo conocido. Son entonces personas que han estado adentro de la fe, pero que por algún motivo se fueron y que ahora están fuera porque no quisieron seguir. Además, cuando hablamos de endurecimiento, el endurecimiento puede disfrazarse de distintas formas. También una forma de aparente compromiso de actividad. No es tan fácil de concretizar en qué consiste ese pecado. Si miramos la historia de la Iglesia, nos encontramos con una gran variedad de opiniones respecto a la naturaleza de este pecado. Algunos pensaron que el pecado se podía haber cometido únicamente durante la vida terrenal de Jesucristo. Se trata de personas que sabían que Jesús hacía sus milagros y sanaciones por medio del Espíritu Santo, pero que sin embargo lo atribuyeron a Satanás. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿por qué razón fueron incorporados estos dichos de Jesús en los evangelios si solo son para las personas que estuvieron con él durante su estadía en la vida? Además, ¿qué hacemos entonces con todos los demás textos en el Nuevo Testamento que no hablan del tema? Otros, como San Agustín, explican la blasfemia contra el Espíritu Santo como una forma de impenitencia final, es decir, una impenitencia que persiste hasta el final, donde la persona niega
hasta el fin aceptar a Jesucristo mediante la fe. Sin embargo, en esta opinión Jesús no acusa a fariseos de blasfemia contra el Espíritu Santo, sino les advierte el peligro que correrían con sus actitudes y palabras. El problema aquí está en que lo que en los evangelios es un pecado muy particular sería cometido por todas las personas que murieron como incrédulos, no queriendo tener perdón divino. También hay padres apostólicos que hacen una diferencia entre los pecados que son cometidos contra el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los pecados contra Dios, el Padre, serían resultado de nuestra fragilidad como seres humanos. Los pecados contra el Hijo de Dios son producto de nuestra ignorancia y las cosas de Dios. Pero los pecados contra el Espíritu son cometidos por mala intención, sea por desprecio de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, o sea por rechazo de su inspiración en nuestra alma. El reformador Juan Calvino, en su institución, dice: afirmo pues que pecan contra el Espíritu Santo los que de tal manera son tocados por el Espíritu Santo que no pueden pretender ignorancia y sin embargo se resisten con deliberada malicia solamente por resistirse. A esta definición Calvino agrega que el pecado no se comete cuando la persona peca por imprudencia o por ignorancia. En cambio, los que están convencidos en su conciencia de que la doctrina que persiguen es de Dios y sin embargo persisten en su persecución, estos pecan y blasfeman contra el Espíritu Santo. En el contexto de su exposición sobre el pecado contra el Espíritu Santo, es interesante que Calvino habla también de apostasía y persecución. Si bien es cierto que también su definición no aclara todas nuestras dudas, es importante de observar que si menciona los temas de apostasía y persecución, son temas que serán importantes en nuestra exposición del tema. Resumiendo, a pesar de los intentos de explicación ya mencionados, seguimos con muchas interrogantes con respecto a este pecado. Es por esta razón que quisiera dedicar, bueno, aquí dice que va a dedicar un estudio, ¿no?, a ese tema. Sigue avanzando. Vamos a ver las conclusiones que pone. Al final de este recorrido que hizo, ha hecho un exégesis, dice: tengamos presente lo siguiente. Pero yo quiero ser bien honesto con ustedes, no quiero decir esto es así, porque en verdad ha habido tantas, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Hay muchas posiciones, pero todo lo que ustedes han dicho también se ha dicho de una u otra manera. Porque también se hablaba de que blasfemaba cuando hablaban en contra de un siervo de Dios. Ya. Que estaban vamos a conclusiones, luego volvemos a hablar. Entonces, dice aquí este hermano una conclusión: el futuro en la frase será perdonado es un pasivo divino que puede ser traducido por Dios lo perdona. A ver, la frase absoluta no le será perdonado jamás es también un hebraísmo. La figura literaria usada aquí, lo absoluto por lo relativo, quiere llamar la atención por medio de una negación absoluta, pero que tiene que ser interpretada de acuerdo a las reglas de la hermenéutica en la siguiente forma: le será dado el mayor castigo. Después tratamos de responder a dos preguntas: ¿en qué consiste el pecado contra el espíritu y por qué es considerado un pecado tan grave? El primer aspecto del pecado contra el espíritu es la persecución intencional y deliberada de la iglesia, una comunidad de fe que vive por el espíritu y confiesa a Cristo como su Señor. El segundo aspecto del pecado contra el espíritu es el tema de la apostasía de los santos. El alejamiento de la comunión de la iglesia conduce un camino en que uno se aleja del Espíritu de Dios. El tercer aspecto del pecado contra el Espíritu Santo es el desprecio de la comunión de la iglesia y abuso de ella. Quien daña a la iglesia peca contra el Espíritu Santo. Finalmente, la gravedad del pecado tiene que ver con el hecho de que en la Biblia es considerado un pecado público y altamente contagioso. Es como un cáncer que crece irresistible pero progresivamente y que destruye la comunión de la iglesia, que es y sigue siendo el cuerpo de Cristo en la tierra. Comenzamos nuestro estudio mencionando la inquietud de no pocos creyentes acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Es una pregunta latente en el corazón de muchos creyentes: ¿habré pecado contra el Espíritu Santo? Con estas observaciones y reflexiones hemos colocado el pecado contra el Espíritu Santo en el lugar que corresponde, decir, lo hemos sacado del angosto lugar de la doctrina del hombre y del pecado y puesto en el terreno más amplio de la iglesia. Lo que quise abordar en este estudio no tiene la última palabra, porque nosotros los seres humanos somos muy limitados en cuanto a las cosas del Señor, por lo tanto la reflexión tiene que continuar obviamente. Sin embargo, al modo de ver, los argumentos presentados son válidos. Y si esto es así,
el tema de la eclesiología, la doctrina de la iglesia, en otras palabras, la visión que nosotros tenemos acerca de la iglesia es un tema primordial y urgente. Nosotros estamos insertos en un mundo en que nuestra iglesia está sumamente dividida, lo que hace justificar la pregunta, ¿estamos pecando contra el Espíritu Santo? Esta es la pregunta clave que he querido plantear en este tema. Entonces, este hermano, en su conclusión, da un paso más, ¿no? Dice que ya ni siquiera se trata de un pecado individual que uno puede cometer contra Dios, ¿no? Sino se trata de un pecado en el cual hay un rechazo de Dios, de su iglesia, de su obrar en la tierra, de todo lo que Él puede haber hecho, ¿no? Y ese rechazo se puede expresar en persecución consciente contra la iglesia. Ese rechazo se puede expresar en apostasía, en terrible apostasía. Y es un pecado, como dice en su última conclusión, es ya un desprecio a la comunión de la iglesia y abuso de ella que finalmente la daña e intenta destruirla. Yo creo como algunos de ustedes han dicho que si ya vemos todo el entorno de la Biblia, por ejemplo, nos preguntásemos, ¿no? Pablo, por ejemplo, ¿cuál era el pecado de Pablo antes de convertirse? ¿Acaso no perseguía a la iglesia? ¿No? ¿Acaso su actitud? Él dice que lo hizo por ignorancia, ¿no? Porque él no sabía que el Señor... Él lo reconoce, ¿no? Él lo reconoce, ¿no? Pero lo que quiere decir es que ¿en qué sentido es imperdonable? ¿No? Es más bien, yo creo, como dice aquí, puede ser en el sentido de que Jesús está refiriendo a algo que es muy grave, que es sumamente grave. Que las personas que llevan adelante este tipo de pecado están haciendo algo de dimensiones muy fuertes y muy severas. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo cuando era Saulo? Por eso que él dice, yo soy el menor, porque yo no soy digno, porque yo perseguí a la iglesia, ¿no? Y eso que no lo hizo conscientemente, sino por ignorancia, ¿no? Desde mi punto de vista, eso no quiere decir que esa persona, si se arrepiente, no sea perdonado, porque si no ya contradeciríamos el resto, claro, la gracia de Dios, ¿no? Pero, Juan 3:16 lo contraponen con esto. Porque Juan 3:16 dice, finalmente el pecado imperdonable sería no creer, porque el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Entonces tenemos que hacer un estudio hermenéutico completo de toda la Biblia, porque no vaya a ser que nos encontremos diciendo que entonces que los que blasfeman, los que dicen contra el Espíritu Santo y atacan la iglesia, ya no podrían jamás arrepentirse. Entonces estaríamos contradiciendo una porción importantísima, ¿no? Entonces yo me quedo con unas cosas aquí. Primero, es un pecado efectivamente contra el Señor y contra su iglesia, porque el Espíritu se mueve ahora en la iglesia. ¿Dónde se mueve el Espíritu? En el individuo y en la comunidad, ¿no es cierto? ¿No? Y me quedo con el hebraísmo que dice él. Podríamos entenderlo como que es un pecado altamente grave. Como cuando nosotros decimos, oye, no te voy a perdonar. ¿Qué le estamos diciendo a una persona cuando le hablamos así? ¿No? O sea, lo que me has hecho, eso no quiere decir que no le vamos a perdonar, pero a veces usamos esa palabra, necesita, ¿no? un tiempo. Exacto, ¿no? Esa palabra, lo que tú estás diciendo cuando es, se me ha hecho algo que me ha dolido en el alma y yo no sé qué, no te perdono, pero no quiere decir que más adelante. Entonces, yo me quedo con eso, la verdad, porque quiero entenderlo a la luz de toda la Biblia. Me creo que es muy grave, atribuirle a Jesús, a su iglesia, una conducta como que si no viniese de Dios, si no viniese el maligno, por lo tanto hay que destruirlo, ¿no? Porque querían destruirlo a Jesús diciendo que era hijo del demonio, ¿no? Que venía Satanás. Es muy grave. Pues incluso, pastor, si diríamos la apostasía de los santos, también estaríamos entrando en que la salvación se pierde, ¿no? ¿No? Pero sí podemos ver a partir de que la apostasía también es un hecho terrible. Sí, pero decidimos de los santos, entonces estaríamos hablando de creyentes que habiendo aceptado al Señor después luego lo rechazan. O sea, estaríamos afirmando que si es eso la blasfema de los santos, estaríamos afirmando también que la salvación se pierde en ese sentido, ¿no? Entonces sería simplemente ir contra el Señor en todo sentido, ¿no? Todo lo que vaya contra Dios.
Pero sí podríamos decir que la apostasía está dentro del pecado imperdonable, en el sentido de que es gravísimo. Por eso el Señor dice, mira, mejor le hubiese sido no haberme conocido. ¿No? Porque la apostasía es eso, es como dice, ¿no? Como dice Hebreos, es como ver la sangre de Cristo y pisotearla. Y sacrificarlo otra vez. Sí, el mismo. como diciendo, esto no vale, yo necesito otra cosa, entonces... pero eso sería un pecado imperdonable en la actualidad, es lo que podríamos decir la incredulidad sostenida. Claro, exacto. Entonces estamos tratando digamos, de dividir, ¿no? O sea, es imperdonable esto en un sentido de que es altamente grave, gravísimo, pero no quiere decir que si esa persona luego se pone bajo la gracia de Dios, Dios no la vaya a perdonar, ¿vale? ¿No? Aunque, como Pablo, cuando era Saulo, ¿no? Pero si hablamos de un pecado sí que es imposible perdonar, es que la persona nunca se ponga bajo la gracia de Dios. No reconozco. Entonces no se puede perdonar eso, porque no se pone en la gracia de Dios. Entonces, pero si lo entendemos solo así, diríamos entonces que todos los que no se van a salvar cometieron el pecado imperdonable. Y Jesús no está diciendo eso, ¿no? Jesús está, ¿me comprende? ¿No? Sí, claro, si dijéramos que la incredulidad es el pecado imperdonable, entonces diríamos, pero, porque finalmente la condenación no es tanto por los hechos, sino por no creer. Porque nosotros podemos haber hecho cosas peores que los que se van a condenar, ¿o no? Sí. Pues es verdad, nosotros podemos haber hecho cosas peores. Sí, Pero pastor, es que hay algo que es muy claro y que Dios hace énfasis en eso, e incluso está en su palabra, cuando Él dice que hasta que no se cumpla su palabra aquí en la tierra, Él no vendrá a juzgar a vivos y muertos. Sí, pero no entiendo muy bien la relación. O sea, que estamos viendo. con el tema, en cuanto al tema que estamos hablando, por ejemplo, que todos tendríamos que conocer el plan de salvación que ha puesto Dios para la humanidad. Entonces, aquel que no lo acepte, ese es el que se va a condenar, o es el que ha cometido el pecado imperdonable, porque toda la humanidad va a tener esa posibilidad de conocer el plan de Dios, el plan de salvación que ha puesto Dios para los hombres. Porque mire, vamos a reflexionar un poquito más, ¿vale? Entonces, todos los que han muerto hasta hoy, ¿han escuchado el Evangelio? No. Probablemente todos no. No. Por ejemplo, no sé, en África, en esas... Antes de que descubriera América, entonces... Entonces, esas personas, si Dios les va a juzgar igual que a un fariseo, que escuchaba a Jesús, que vio los hechos de Jesús, ¿no? Dios es un juez justo, ¿no? No podría decirle a los dos que no creyeron y están condenados. Pero tiene misericordia. En realidad el fariseo sí comete el pecado imperdonable porque ve las obras de Dios y las rechaza. No quiere decir, repito, que no se vaya a convertir, pero la rechaza hasta el final de su vida. Entonces él solo se está saliendo de la gracia de Dios, completamente. Entonces, conscientemente, hasta el final de su vida rechaza, entonces no hay modo de perdón para él, no hay forma que está fuera del camino, está fuera del camino. En cambio hay otras personas que se mueren sin creer en Cristo, pero ellos no tienen la culpa, ¿no? Porque no los han predicado, no han escuchado el mensaje. No tuvieron esa... Entonces Pablo es claro y contundente en decir que esas personas serán juzgadas según su conciencia, ¿no? Según su conciencia, justamente por lo que hemos dicho, porque el Espíritu no solamente obra alrededor de la iglesia, sino hay una obra de Dios mucho más grande, universal, general, y donde Dios también habla la conciencia, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, los griegos desarrollaron un sistema de ética bueno y correcto, ¿no? Porque Dios evidentemente les hablaba a su conciencia.